Podría ser antes, fíjese usted que podría ser antes, déjeme le explico el asunto de Norma Piña, que se puso rebelde en un mensaje que envió. Desde luego trata de movilizar a la marea rosa. El asunto es que ya no hay billetes, y si ya no tiene tanto poder, puede salir antes. Recordemos que tiene pendiente un juicio político. Obviamente ahí ya no la respaldaría ni el PRI, y en ese contexto, aún con 4 integrantes de la sección instructora, pues entonces Norma Piña saldría mediante un juicio político que prepara la Cámara de Diputados. Esto porque, bueno, ya se pasó de la raya. Si la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados tiene las 2/3 partes, Morena, debe recordarlo, y en el Senado también tiene mayoría calificada. Entonces es una cuestión de procedimiento donde creo que aquí juega el papel central Arturo Saldívar, pero también es una respuesta que da el presidente de la República respecto a lo que dijo Norma Piña. Un llamado, vivimos tiempos de incertidumbre. Bueno, el rollo ese que trae, que porque nos van a perjudicar a todos, no. Ministros, los que están en pensión, aguas, doña Olga Sánchez Cordero también tiene pensión de la Suprema Corte. Arturo Saldívar está dispuesto, obviamente, a no tener pensión. De otra manera, ni siquiera hubiese salido del Poder Judicial. Bajo estas condiciones que le comento, pues Norma Piña estaría fuera antes de que llegue la reforma que se plantea, se apruebe en septiembre, sí, pero se ejecute en 2025, en el primer trimestre. ¿Por qué se aceleran así los tiempos? Por las mismas necesidades que existen de ya dejar de lado lo que es este problema del Poder Judicial, tan corrompido y tan dividido. La ministra del Pueblo, Lenia Batres, que ha operado políticamente dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que el Poder Judicial va dividido al debate sobre la reforma. Esto ya nos da un punto de referencia de quiénes están a favor, quiénes están en contra. En San Lázaro arranca hoy el primer encuentro para discutir la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación, acto que encara con posturas a favor y en contra a los principales encargados de la defensa y aplicación de justicia del país. Al primer foro de 9 programados fueron convocados 30 actores centrales, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, representantes de la Fiscalía General de la República y los líderes en el Congreso de la Unión. El encuentro de hoy es tema en la Casa de Transición de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, a la que llegó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, pues, todavía es coordinador de los senadores, con una lista que dejó ver a quienes se consideran están a favor, en contra o tienen una posición neutra ante la iniciativa de reforma. Entre quienes dan su aval a la reforma destacan la ministra Lenia Batres, Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel, también el vicefiscal general de la República, Óscar Bernache, el ministro en retiro Arturo Saldívar, los consejeros Bernardo Batis y Eva Verónica de Gives Zárate y el magistrado Rafael Guerra Álvarez. En contra, la presidenta de la Corte, Norma Piña, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Lainez Potisek, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Luis Aguilar Morales. También integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Entre los que neutros, los que están ni a favor ni en contra, está el ministro Arturo Gutiérrez Ortiz Mena, la jueza Juana Fuentes Velázquez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González Pimentel. A la reunión con Sheinbaum acudieron, además de Monreal, Adán Augusto López, Arturo Saldívar e Ignacio Mier Velasco, coordinador de los diputados de Morena. La doctora Claudia Sheinbaum, a salir de su casa de transición, declaró que es bueno que se animaron a participar los ministros y que el pueblo de México escuche su opinión. Como se había adelantado en este periódico La Jornada, que los ministros definieron su asistencia al foro en una reunión privada de lunes de esta semana, en la que hubo una propuesta del ministro Alcántara Carrancá de construir un frente común ante la reforma, pero ante las diferencias sobre la iniciativa, la propuesta fracasó. Bien, y luego habría establecido Norma Piña su postura a través de un comunicado, a través del canal Justicia TV. Esto fue lo que dijo. Queridas compañeras trabajadoras y queridos compañeros trabajadores del Poder Judicial de la Federación, son ustedes no solo el sustento del Poder Judicial de la Federación, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones. En estos momentos
trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Les agradezco su dedicación y compromiso con la justicia. Los invito a actuar con integridad y convicción. Les mantendré debidamente informados. Bueno, creo que Norma Piña está, primero, fuera de lugar. No se trata de correr a los trabajadores del Poder Judicial, eso no dice la reforma. La reforma dice cambiar a los ministros y que los elija el pueblo, no a los trabajadores. Los trabajadores nada tienen que ver con esto. Aparte, bueno, pues es un acto de rebeldía, sí, pues no se puede esperar menos. Ella le apuesta a toda esa gente que apoyó a Xóchitl Gálvez, que son trabajadores del Poder Judicial, pero es porque hay nepotismo y hay compadrazgos. Aparte, no son un poder de contrapeso, son un poder al servicio del PRIAN, y el pueblo necesita una Suprema Corte que no esté a favor ni del gobierno, ni de los poderes fácticos de este país, menos de las empresas transnacionales, y tampoco los de cuello blanco, ¿no? Las bandas delincuenciales, los de cuello blanco, sabe Rosario Robles, usted sabe que el ex procurador Murillo Caram, Juan Collado Moselo, el abogado, Lozoya, el último de los que han salido. O sea, esta Suprema Corte dejó de funcionar para el país y es un coto de poder del PRIAN que sigue intocado, pero que, por eso le digo, ya se analiza la situación de un juicio político donde el PRI daría el aval para que salga Norma Piña. No tienen mucha fuerza, ya tampoco andan con sus tonterías de que la Corte no se toca. El pueblo puede tocar mediante la democracia a cualquier poder. De hecho, es el gran elector el que determina el rumbo a seguir del país. Norma Piña y sus rollos no dejan de ser algo grandilocuentes, por decirlo menos. Llegan divididos, no todos están a favor de lo que propone Norma Piña, y los trabajadores están engañados, o están bajo el criterio de su sindicato, que no pesa para nada, es un sindicato blanco, no son un sindicato fuerte. No, aparte, pues Norma Piña está prácticamente en contra de lo que el pueblo ha decidido, y eso no le da ninguna garantía de que la tomen en cuenta. Puede hacer algo, no puede hacer gran cosa. Incluso creo que antes de que llegue el proceso, porque esto apenas se va a aprobar en septiembre, cuando entre la doctora Claudia Sheinbaum, pero una vez que se elija, una vez que se determine, una vez que estén seguido el procedimiento legislativo, entonces arrancan en enero, febrero, marzo de 2025. Para antes de esa fecha, creo que Norma Piña ya no estará en la Suprema Corte. Y la jugada me parece hasta leída, porque con los asuntos que movió en contra del ministro en retiro, Saldívar, pues está con una pata afuera y una adentro. Me refiero al juicio político y que el PRI habría dado su aval para que salga Norma Piña. Le quedaría solamente el PAN, y eso muy dudoso. El presidente de la República dijo, no, los están engañando, con los fideicomisos se dan los grandes lujos que tiene este Poder Judicial. Pero déjeme, le pongo una parte donde habla de los trabajadores. No es contra los trabajadores. Que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder
Judicial. Ellos no tienen nada que temer. Al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción. Entonces, que no los estén engañando. La reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Sí, porque incluso en este mensaje hace un llamado para que defiendan sus derechos constitucionales, ¿no?, de estos trabajadores. Bueno, ya la defensa de los derechos constitucionales están a salvo, esos no son tocados, esos no están dentro de la reforma, solamente los ministros, jueces y magistrados, 3 sectores que ganan un dineral, los fideicomisos, esos fideicomisos de 20,000 millones de pesos, nada más los fideicomisos. ¿Cuántos ministros en retiro? ¿Cuánto dinero, cuánta sangría económica tiene el país nada más por sostener un poder judicial arcaico, un poder judicial alejado totalmente del pueblo, recursos destinados a les llaman defensores de oficio o defensorías de oficio? ¿Alguien las conoce? No, ¿verdad? ¿Cuántos ministros están en retiro? No lo sabemos, ¿verdad? Esa lista se va a tener que dar a conocer y el INAI está emplazado para que suelte esa información, porque es información pública. No debe haber ningún problema. Es otro tiro que está dentro, pero que ya tomó anotación la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, esto no se puede sostener. Desde luego, el presidente está en funciones. La propuesta, las iniciativas de ley están en la Cámara de Diputados. Todavía no entra la siguiente legislatura, que es la que va a llevar a cabo todo lo que es la reforma. No, los trabajadores no tienen nada que ver ahí, o sea, no tienen un problema de incertidumbre. La incertidumbre lo tienen los ministras y ministros, sí, la casta dorada, de esos personajes que han hecho fortunas. Y ese Juan Luis González Alcántara Carrancá, uno de los impulsores contra la reforma, fue cercano al presidente. La otra, Margarita Ríos Farjat, estuvo en el sistema de administración tributaria, el SAT, ya está en la corte, ahora es de derecha. Pues se quitaron la máscara, nada más. Pero repito, ¿cuál sería la jugada? Pues que procede al juicio político, la comisión de análisis previo analiza el documento, pasa a la sección instructora, se siguen los mismos trámites y a votación. Actualmente son 2 integrantes de Morena, un integrante del PAN y uno del PRI, es decir, 2 del PRIAN. El PRI pues ya no tiene ganas de pelear a estas alturas nada, porque pues el mismo Alito anda en la cuerda floja. Pues entonces está otro voto que ya no es de ellos y que ya no tiene gran peso. Incluso la segunda fuerza política del país, ya en la nueva legislatura, sería del Verde, y ese voto estaría dentro de esta sección instructora. Saldría el PRI, entraría el Verde y se acabó el rollo. Es decir, aún con 4 integrantes, Norma Piña se va antes de que se lleve a cabo la reforma. Escuche lo que le digo, se le acabó el corrido, no tiene ni siquiera la mayoría en el mismo lugar donde ella manda, Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni ahí. Buen trabajo de Lenia Batres, desde luego, la disposición a operar políticamente con estos personajes entogados.